Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andas, Douglas? Bien, ¿y tú? Buenas. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te sí. escuchamos. Buenas. Ah, Hola, Ramón. ¿cómo andás? Espectacular. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bien. Gracias, Luli. Ok. No sé, Andrés, si arrancás vos, esperamos un poquito, no sé cuál es la dinámica. Esperamos un poquito a ver Dale. si se conecta alguno más y en 2-3 minutos comenzamos, ¿te parece? Perfecto, sí, sí, absolutamente. Yo te presento y arrancas. Ok. Sacar el... A ver. Me están pidiendo el link a la actividad. Ah. Ok. Hola. Buenas. Buenas. Ok, esto no va. Oh. Todo el mundo tiene el problema con el link. ¿Sí? Sí. Claro, no es un link, es el ID. Ahí va. Ahí va.
En participantes, los que te solicitaron, ¿ya los ves que ingresaron o no, Silvia? No todavía. Esperamos un poquito más, entonces. Son dos nada más, pero todo bien. Sí, creo. Ok. Pero igual me conocen, o sea que si querés arranquemos nomás así, hoy 5, no sé, para no... Dale, o sea, esperamos un minuto Ahí va. más y ya comenzamos. La pantalla se está viendo bien, ¿no? Sí, yo por lo menos lo estoy viendo perfecto. ¿Son diapositivas? No, es un PDF. Ah, está. ¿Preferís que lo pase como PPT? No, está bárbaro, como vos te sientas más cómodo. En general, viste, cuando prefiero PDF porque a veces se rompen, los PPT se rompen. Excelente. Bueno, comenzamos. La verdad que es un placer recibir a Silvia Altmark del Instituto de Estadística, y la charla que nos va a brindar es Ideas para el turismo uruguayo ante el impacto del COVID-19. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecerle a todos por unirse a esta reunión. La motivación de esta charla es, de alguna manera compartir los aportes que hicimos a la reflexión desde la UDELAR sobre el impacto del COVID, que se estaba realizando inicialmente desde el Instituto de Economía, y luego empezamos a hacer algunos aportes desde el Instituto de Estadística. En ese sentido, bueno, hay 3 notas disponibles en la web del Instituto, 2 son de abril y 1 es de mayo. Esto es, digamos, han habido cambios desde ese momento. Yo lo que voy a presentar básicamente está contenido, es lo de la última nota, que es la más reciente. Este tema es muy dinámico. Esa era la primera, entonces, motivación para la presentación. Y la segunda, y es como en el Parlamento usan la media hora previa, voy a aprovechar para difundir las actividades del GIET, del Grupo de Investigación en Economía y Estadísticas de Turismo, y sobre todo estimular a los investigadores de los métodos cuantitativos sobre las posibilidades de realizar investigación aplicada en el tema turístico, porque hay muchas bases de datos disponibles. O sea que vamos a empezar con un punto cero, que es el turismo como área de investigación del instituto, y después sí nos metemos en tema particular, la situación del turismo internacional basada en información de la Organización Mundial del Turismo. Vamos a hablar un poquito del turismo en la economía de Uruguay, y algunas ideas que queremos compartir para el futuro inmediato del turismo en Uruguay. ¿Cómo es que surge el turismo como área de investigación en el instituto? Lo que encontramos en general es que ha habido muy poca investigación desde los métodos cuantitativos y desde las ciencias económicas al área de turismo. Para los que no saben, el turismo en Uruguay, digamos, la base de los estudios de grado se hacen en la Facultad de Humanidades y Ciencias, entonces, y Ciencias de la Educación, por lo tanto es un enfoque más bien antropológico, bien interesante, pero digamos, no hay un abordaje al turismo como actividad económica, y eso ha hecho que hay poca investigación vinculada a esta temática. Este grupo de investigación que conformamos, el GIET, funciona en el instituto como tal desde 2014, pero en realidad hay antecedentes de trabajo desde 2008 que les voy a comentar. ¿Qué objetivos nos pusimos en este grupo? Tratar de revisar y mejorar un
poco las estadísticas disponibles en turismo, generar indicadores nuevos, y sobre todo utilizar los métodos cuantitativos para modelizar, para hacer proyecciones en distintos aspectos del fenómeno turístico, básicamente para ayudar a la toma de decisiones, tanto a nivel público como a nivel privado. Y también algunas actividades de enseñanza y extensión, porque hay realmente poca formación desde este punto de vista, entonces entendimos que el grupo podía tener un aporte desde ese lado. Entonces, algunos antecedentes: en el año 2008 se hizo un convenio con el Ministerio de Turismo, financiado por el BID, para la estimación de la cuenta satélite de turismo. La cuenta satélite de turismo es una adicional a las cuentas nacionales. Hay cuentas satélite también de cultura, de salud, ¿no? Digamos, estas actividades que lo que hacen es que transversalizan. Entonces, la estimación no es fácil de hacer con las cuentas nacionales habituales, entonces se generan las cuentas satélite. La de turismo se quería llevar a cabo, el Ministerio de Turismo no tenía una masa crítica suficiente para poder ayudar a, digamos, con la contraparte que la Organización del Mundial del Turismo y el BID les aportó. Entonces, logramos este trabajo conjunto por 2 años, con un equipo que tenía algunos participantes también desde la facultad, la cátedra de Economía Descriptiva, por ejemplo. También estudiamos cuestiones de empleo, el tema de cruceros, la actividad de cruceros es una actividad diferente, y de turismo interno. Todo eso se trabajó en el convenio, y se hizo capacitación a funcionarios del Ministerio de Turismo, básicamente a los encuestadores que relevan la información oficial sobre turismo que el Ministerio le aporta al Banco Central para la balanza de pagos, para el rubro viajes de la balanza de pagos. También tuvimos financiamiento de 3 proyectos CSIC, los 3 en modalidad 2, de vinculación con el sector productivo, de modalidad 2. En el 2010, uno sobre rentabilidad y competitividad del sector, donde identificamos índices de precio de consumo turístico y un índice de tipo de cambio real turístico. Nuestra contraparte ahí fue Fuesis. En 2012 hicimos unos modelos de demanda, hablamos de turismo en general, regional y el nostálgico, con la CUT, la Cámara Uruguaya de Turismo, y el último, que lo ejecutamos en 2018 hasta mediados de 2019, profundizamos la demanda turística con la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay. En 2014 nos postulamos a CSIC para conformar un grupo de investigación, que fue muy bien evaluado, pero no logramos la financiación. Desde entonces, el turismo forma parte del plan estratégico del instituto. Esto está en todo lo que hemos trabajado desde el instituto, lo tenemos planteado allí. Hemos participado en eventos nacionales, regionales e internacionales, y hemos realizado varias publicaciones en Quantum, en Tourism Analysis, en Transitar, Cuadernos de Simbaje, y varios documentos de trabajo en la web del IESTA, y las notas técnicas, esto que es lo que nos convoca hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a esta parte, que era como en la media hora previa. Bueno, seguimos entonces. Los datos que voy a manejar ahora provienen de la Organización Mundial del Turismo sobre cómo está hoy el turismo internacional. Entonces, claramente, si hay un sector en que la pandemia afectó y mucho, es justamente el turismo, porque el turismo necesita que las fronteras estén abiertas, necesita la posibilidad de movilizarse, de acceder a lugares, y obviamente eso está todo bloqueado. Lo sabemos todos. Entonces, en un informe de la Organización Mundial del Turismo de fecha 8 de mayo, plantearon que en el primer trimestre del 2020 las llegadas internacionales en el mundo cayeron en 22 millones, por lo que decía antes, porque hay aislamiento en muchos países, hay restricciones a los viajes, y en muchos casos cierres de aeropuertos y fronteras. Cuando miramos este mapa, se muestra en azul los que tienen cierre de fronteras completo o parcial, que es la mayoría del mundo. En celeste, los destinos que tienen restricciones específicas de viajes,
hay unos azulcitos, estos así que están marcados por acá, que tienen suspensión de vuelos, y los más claritos, que son muy poquitos, distintas medidas. Pero como vemos, el mundo está bloqueado para entrar, para salir, y eso hace que esta actividad no pueda llevarse adelante. ¿Qué plantea la Organización Mundial del Turismo, asesorada por la Organización Mundial de la Salud? Plantea que se pueda volver a la actividad a través de una burbuja de viajes, de manera de abrir sus fronteras en estos tiempos. O sea, armar como corredores, lo cual exige un trabajo muy coordinado entre países y que no está pudiendo llevarse adelante. Entonces, ¿qué es lo que espera la OMT para el 2020? Se plantea 3 escenarios, ¿sí? Lo que tenemos acá son los datos reales. ¿Ah? Hasta acá la caída era del 57%, de las llegadas internacionales estamos viendo siempre, ¿no? Entonces se plantea 3 escenarios que dependen de cuándo se levanten las restricciones al viaje y cuándo se abran las fronteras. Entonces, si se abrieran en julio, si se abrieran en septiembre la verde, y si se abrieran en diciembre. Entonces, como vemos, en el escenario más optimista, que hubiera de haber abierto en julio, cosa que no ha sucedido aún, la caída sería del 58% en las llegadas internacionales, y en el escenario más pesimista, a diciembre, la caída sería del 78%. O sea, realmente una actividad muy, muy golpeada. Según la misma fuente, la mayor caída de las llegadas de turistas internacionales en ese año se dio en Asia y Pacífico. Si nos fijamos, ¿no? Tenemos en 2019 en celeste, ¿sí? Y enero-marzo de 2020 es en azul. Como vemos, Asia y Pacífico tuvo una caída del 35%, el mundo en general fue el 22%, lo que habíamos hablado, 22 millones, perdón, no por ciento, 22 millones, 35 Asia y Pacífico, y las Américas, que había crecido solo un 2, aumentó en 2 millones en el 2019, cae un 15%, algo más, cae en 15%, algo más que África y que Medio Oriente. Todos son datos provisorios. Entonces, la caída de la llegada llegadas que hasta marzo fueron 67 millones, son 80.000 millones menos de exportaciones por turismo en ese trimestre. Entonces, lo que hace la OMT es proyecta para todo el año y plantea que con esos escenarios, ¿no? Entre 850 y 1.100 millones de turistas menos para el 2020, caerían las exportaciones de turismo entre 910.000 y 1.2 billones de dólares, y se verían amenazados entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo en turismo. Entonces, esto contrasta fuertemente con lo que en una publicación del año 2011 de la OMT, que había hecho el turismo hacia el 2030, esperaban que en este año el número de visitas internacionales alcanzara 1.400 millones, y en el 2030 1.800 millones, y justamente a impulso de las economías emergentes, que crecerían el doble que las avanzadas. Ahí estaría Uruguay, y entonces era como muy estimulante el trabajo. La CEPAL tiene un trabajo independiente, que no está presentado acá, un nuevo estudio que prevé que la caída de las llegadas va a ser un 67% para América Latina y el Caribe, ¿no? Y entonces el impacto en algunas economías, sobre todo del Caribe, es brutal, tanto en el PIB como en el empleo, sobre todo en el área del Caribe, y señalan fuertemente que hay un perjuicio muy grande a las micro y pequeñas empresas, que son las que llevan adelante básicamente en América Latina las actividades, son el 99%, y emplean el 61% de los puestos. ¿Qué es lo que sostiene la OMT? Que a partir de una encuesta que hace un grupo de expertos, que la demanda interna
en cuanto a turismo se recuperaría antes que el internacional. En 2021 habría algunos signos de recuperación incluso a final de este año, básicamente a partir de viajes de vacaciones, de ocio, y en especial las visitas a amigos y familiares. O sea que tenemos que pensar que hay restricciones a hacer, por ejemplo, turismo de congresos, convenciones. Lo estamos haciendo todo a través de forma virtual. Tenemos que pensar que la demanda interna de los países, o sea, es posible hacer viajes, lo que se llama turismo interno, pero eventualmente esta recuperación impactaría en el empleo y en el PIB, no así en lo que tiene que ver con el ingreso de divisas, porque el turismo interno no genera divisas porque es todo dentro de la economía. Solo para mostrarles los países más dependientes de turismo, o sea, cómo esto lo hizo World Travel and Tourism Council, que tiene una medición distinta de lo que hacen las cuentas satélites, pero nos da una idea de cuánto dependen las economías, cuánto dependieron en el mundo. En el 2019 encabeza México, y bueno, nosotros, aunque no sé exactamente la metodología, el Uruguay anda por acá. ¿Ah? Un poco ahí con Brasil. Cuando avanzamos un poco más en lo que es la economía, el turismo en la economía del Uruguay, lo primero que hay que señalar que es el primer país de América del Sur en donde la relación población-turistas, o sea, es mayor que 1, ¿sí? O sea, vienen más turistas que la población. En América del Sur en ese caso es el primero, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora la significación del turismo en Uruguay. 6,7% del PIB en 2019, 1.800 millones por ingreso de divisas, 118.340 puestos de trabajo, el 6,65% del total. De todos los puestos de la economía, en personas es un poco menos, son 117.000 y algo, pero son esta cantidad de puestos de trabajo. OPP hizo un estudio en el año 2019, en 2018 lo presentó en 2019, y había ubicado al turismo como un sector estratégico para el desarrollo sostenible del país, considerando incluso esto que habíamos planteado, que para el 2030 estas economías emergentes captarían el 57% de los arribos mundiales. Entonces, ahí hay una oportunidad muy interesante para el país. Todos los datos juntos, estos los tienen todos más desarrollados en cada una de las notas. Acá tenemos los visitantes totales, el pico que hay en 2017, se coincide con el gasto en dólares corrientes, que es así como lo lleva el ministerio, porque la OMT también lo lleva así. En cuanto a exportaciones turísticas, la participación, digamos, en las exportaciones, en las totales y en las de bienes, digamos, estamos hablando de valores bien interesantes, y acá lo que tiene que ver con la participación del empleo turístico. Nosotros estamos terminando con Karina Larruina la actualización y con algunas incorporaciones para el dato del empleo turístico de 2019. Solo para ser rigurosa, visitantes y gasto es fuente Ministerio de Turismo, exportaciones, la fuente es Banco Central, y esto de la participación del empleo turístico lo publica el Ministerio de Turismo, se hace a partir del reprocesamiento de la encuesta continua de hogares, con una metodología que en la primera de las notas técnicas está explicada, y en algunas de las publicaciones que están referidas. Bien, según el Ministerio, interesante que acá en el gasto les quería comentar, en 2019, cómo repercute, digamos, el hecho de que los visitantes no vengan. En 2019, en alojamiento, ese gasto
el gasto en alojamiento fue el 31%, en alimentación el 27%, en servicios culturales el 12% y en transporte el 9%. Entonces imagínense que la no llegada de estos visitantes, esta caída como la hemos mostrado, está impactando en el sector del alojamiento, en el sector de la alimentación, en los servicios culturales. Entonces se impide ese derrame territorial que tiene el turismo como actividad, y por eso se lo cataloga como una actividad fuertemente impulsora del desarrollo local, ¿sí? El hecho de que los territorios son los protagonistas, entonces este gasto que no se va a realizar en 2020, porque va a caer así totalmente, abruptamente, entonces va a impactar en esas empresas de esos rubros. Según el Ministerio de Turismo, a Uruguay entre marzo y abril cayó el 76% de visitantes y el 74% de ingreso en dólares. O sea, viéndolo respectivamente al mismo periodo de 2019. O sea, menos de 400.000 visitantes, incluyendo excursionistas, y acá les explico, los visitantes se dividen entre excursionistas, que son los que vienen por el día, y los turistas, que son los que pernoctan, ¿sí? Entonces, se recibieron menos de 400.000 visitantes en este periodo, y menos de 200, se perdieron 200 millones de dólares en divisas. Entonces, ¿qué pasa? Estas restricciones sanitarias, como decía, no permiten hacer los viajes, entonces todas las actividades vinculadas, como hablábamos antes, los espectáculos, la gastronomía, el alojamiento, y también el comercio, si bien el turismo de compras no está muy desarrollado en nuestro país, también hay un impacto por ahí. ¿Y qué pasa? Nuestros principales clientes, los países emisores de turistas a Uruguay, son Argentina y Brasil. Es lo que llamamos el turismo receptivo, ¿sí? Los que llegan a hacer turismo a nuestro país. El 80% de los visitantes y ingresos los asumen Argentina y Brasil, y siendo las perspectivas de sus economías bastante poco alentadoras, una caída se espera del 5,8 para Argentina, o sea, casi 6 y casi 4 para Brasil, según el Fondo Monetario. Entonces, realmente tenemos un serio problema allí. Y tampoco pueden viajar cruceros, entonces no se espera, o sea, el impacto en el turismo receptivo va a ser bastante drástico, y el turismo de cruceros, que en 2019 generó casi 10 millones de dólares de gasto, 250.000 visitantes, tampoco, porque no pueden llegar cruceristas. Entonces, yendo al empleo, que es un tema que nos está preocupando a todos, en este momento estamos hablando de 117.000 personas que trabajan en turismo. Esos puestos de trabajo, que son 118.000, o sea, una persona puede tener más de un puesto de trabajo, por eso hay esa diferencia, se concentra en el 85% entre gastronomía, transporte y alojamiento. Toda esa gente está con su empleo, con su puesto de trabajo totalmente amenazado. Y si vamos a mirar esto PTU, el PTU es la participación del empleo turístico, que nosotros hacemos una discriminación por departamento, nosotros digo con Karina Larruina, que es con la que trabajamos todo el tema de empleo, el 12% para Maldonado, el 9% de Colonia, el 7,2% Rocha y el 6,9% de Montevideo. Esos departamentos, sobre todo Maldonado y Colonia, se van a ver muy afectados por la falta de empleo mientras no se tomen medidas durante la emergencia sanitaria. Entonces, es un problema desde el punto de vista también de las intendencias. Pasamos al turismo interno, entendiendo por turismo interno el que hacen los residentes dentro de su país de residencia, pero fuera de su entorno habitual, ¿no? Cuando salimos de Montevideo a un fin de semana al este, o vamos a Colonia, o vamos a las termas, los montevideanos, eso es turismo interno, y lo mismo a la inversa. El dato que está presentado en la nota
era que todavía no disponíamos del informe de turismo interno 2019, que está colocado en cursiva más abajo. En el 2018 eran más de 6 millones de viajes, los que, desde donde salen la mayoría de los turistas que hacen turismo interno, obviamente por un tema demográfico, ¿no? Es Montevideo y Canelones, son los emisores, y Maldonado y Rocha los principales destinos, con un gasto al año de 900 millones, ¿tá? Captado básicamente por toda la región este. ¿De dónde salen los datos estos? Esto es el Instituto Nacional de Estadística, el INE, aplica a la encuesta continua en 4 ondas, digamos, una por trimestre, una encuesta de turismo donde se les consulta, se hace a toda la muestra, digamos, de la encuesta continua, sobre sus viajes de turismo interno. Esto fue una de las cosas a las que se contribuyó desde la facultad, desde el instituto, porque ayudamos a diseñar este formulario en el momento que lo empezó a aplicar el INE. En 2019, en vez de 6 millones, estamos hablando de 4 millones de viajes, el 63% Montevideo y Canelones, y de vuelta, ¿no? Destino principal, Maldonado, con el 19% y Canelones con el 18%, pero también Montevideo empezó a venir más gente por ocio a Montevideo, desde el interior, y Rocha con un 9%. Y eran 1.600 millones de dólares, fíjense que de 900 pasamos con menos viajes, pero un gasto mayor, donde el destino principal fue Maldonado, después Rocha, Canelones y Montevideo. Entonces ahí estamos viendo algunos elementos que describen un poco el turismo en Uruguay. Entonces, ¿qué podemos proponer? Obviamente, estos son ideas. Quiero contarles que desde la dirección del instituto, apenas comenzó esto, se le envió una nota a las nuevas autoridades, al ministro Cardoso, al ministro de Turismo, poniéndonos a disposición desde el instituto como grupo, y desde la facultad toda, para hacer alguna contribución a estudios específicos. No hemos tenido respuesta. También nos hemos contactado con la Cámara Uruguaya de Turismo, con quien estamos en contacto, ofreciendo, digamos, algún ámbito de trabajo conjunto. El turismo en Uruguay, el órgano rector es el Ministerio de Turismo, es un ministerio que tiene un presupuesto de 20 millones de dólares al año, el 0,1 del presupuesto nacional. La mitad de esos, o sea, 10 millones son para promoción y publicidad, o sea, todo el tema de ferias, y que hay como 20 ferias y eventos en el año. Es un ministerio chico, tenía unos 200 funcionarios, que a pesar de todo el aporte, como mostrábamos antes, que el turismo hace a la economía. ¿Y qué es lo que estamos notando en los últimos años? Los uruguayos empezamos a valorar el hacer turismo. Se empezó a aumentar la salida de los residentes en Uruguay, hacer actividades de ocio y recreación, y eso ha impactado en el turismo interno, como decía, o sea, saliendo dentro de nuestro país, y también en el emisivo. El turismo emisivo es cuando los residentes salen fuera de su país a hacer turismo. La explicación de esto puede venir por el lado de la mejora en el poder adquisitivo de los uruguayos en los últimos tiempos, pero también por una nueva perspectiva a la actividad turística, que está consagrada en la Ley de Turismo del 2014, en donde pero venía ya antes este concepto, que es el turismo como derecho humano, ¿no? O sea, se entró a plantear como el turismo como una necesidad básica. Por lo menos eso fue la postura en los 15 años de las administraciones anteriores en el ministerio. Y también hubieron algunas políticas específicas para fomentar el turismo, como por ejemplo el programa de turismo social. Si yo les pregunto si alguien sabe qué es el programa de turismo social, en general las respuestas son, es lo que hace el BPS, y en realidad no, es una cosa mucho más amplia, es un sistema en donde se
se trata de superar las dificultades, digamos, lograr el acceso a las actividades de ocio y recreación a todas las personas que no lo pueden hacer por imposibilidad económica, digamos, porque sus ingresos no le bastan. Este programa de turismo social se implementó y a partir de 2010 fue un crecimiento muy importante y ha logrado en algunos programas como el de adultos mayores o el de estudiantes o el de quinceañeras un impacto muy interesante. También hubieron programas específicos para trabajadores, para algunos trabajadores de algunas áreas específicas, para domésticas, bueno, se buscaban algunos grupos que no tuvieran acceso y con una parte subsidiada y otra parte que debían aportar los viajeros, se lograban viajes de fin de semana, algunos viajes por el día. Entonces, ¿cuál es la idea que queremos proponer? La idea es fomentar el turismo interno, como decíamos antes, ¿no? La OMT lo plantea, que lo que se va a recuperar previamente al turismo internacional, al turismo receptivo, va a ser el turismo interno. Entendemos que las condiciones del Uruguay son bastante mejores que otras, entonces podemos permitirnos cierta movilidad. Entonces, la idea es apoyar el fomento del turismo interno, considerando que las personas, después de tanto tiempo de estar encerradas o guardadas, van a querer recuperar esas salidas, pero a su vez no se puede viajar al exterior, o nadie quiere correr esos riesgos, entonces el turismo emisivo va a ser muy difícil de concretar. En ese sentido quiero mostrarles algunos datos, esto es de fuente del Ministerio de Turismo. En el 2019 viajaron residentes, hicieron turismo emisivo por casi 2.200.000 personas, ¿sí? Con un gasto de 1.200 millones de dólares, ¿sí? Estamos hablando, la mayoría va a Argentina, luego a Brasil, o sea, tenemos como una reciprocidad entre los que vienen y hacia dónde vamos, pero no es de despreciar, son viajes, ¿no? Esto no son personas, son viajes, ¿sí? Es un valor interesante, tanto en viajes como en el gasto. Entonces, justamente el aumento del poder adquisitivo de los uruguayos, y en algunos periodos que las devaluaciones de Argentina nos resultaban muy convenientes, el turismo emisivo entonces tuvo un crecimiento bien importante, pero es clave que tengan claro que la balanza de gasto turístico, o sea, los gastos de los uruguayos en Argentina y los gastos en turismo de los argentinos en Uruguay, siempre han sido favorables a Uruguay, o sea, siempre gana más el país de lo que los uruguayos dejamos allá. El máximo en el periodo fue en 2011, que fue favorable al Uruguay en 1.500 millones de dólares. Hasta que el 13 de marzo, en el primer trimestre de 2020, viajaron al exterior hubieron casi 600.000 viajes, el 62% a Argentina, el 29% a Brasil, con un gasto de casi 300.000 dólares. 300 millones de dólares, perdón. ¿Ah? Si lo comparamos con el año anterior, aumentaron en 17% los viajes y un 4% casi en el gasto. O sea que ese es como venía la mano, por decir de alguna manera. Esto, bueno, es poniendo los números al aumento proporcional en porcentaje que mencionaba. Entonces, con ese dato del primer trimestre de 2020, se podría suponer que si no hubiera esta pandemia, el turismo emisivo en 2020 hubiera alcanzado unos 2 millones de viajes. Entonces, la idea es, en la misma hipótesis de la OMT, que la recuperación de la demanda interna será previa a la internacional en turismo, se propone sustituir el turismo emisivo por interno. ¿De qué manera? Buscando apoyos para los prestadores de servicios
y para los potenciales viajeros, o sea, apoyos por el lado de la oferta, o sea, los prestadores de los servicios, y por el lado de la demanda, o sea, los viajeros, los potenciales viajeros. Hay antecedentes, al menos en los 15 años anteriores, tanto de apoyos para turistas como de apoyos para los prestadores de servicios. Los ejemplos, y algunos los pueden conocer, las medidas de promoción para turistas tienen que ver con la rebaja del IVA en consumos turísticos, ¿no? En gastronomía, en alquiler de vehículos, en arrendamiento de locales para fiestas, en servicios, siempre servicios turísticos, consumo de servicios turísticos, una aceleración de IVA en alojamientos, un descuento en el precio del combustible en las estaciones de servicio a 20 kilómetros de la frontera. Los hemos denominado beneficios a turistas. Si ustedes entran a la página del Ministerio de Turismo, sigue apareciendo como beneficios, y se separa en los beneficios son distintos si son para no residentes y para residentes. Es distinto el tratamiento que reciben, siempre y cuando los pagos de todos estos servicios o consumos se realicen con tarjeta, no los pagos en efectivo, con tarjeta de crédito y débito, y es importante esto que aparece acá, ¿no? Algunos de los beneficios a lo largo de estos años no han sido permanentes, o sea, año a año tenían un periodo de validez. En el caso de los no residentes, tienen tax free, o sea, pueden hacer compras en comercios adheridos a quien lleva el sistema, que es Global Blue, que es la empresa que tiene el sistema, y se les devuelve 14,4 de los puntos de IVA. Son en compras de bienes que los tienen que presentar a la salida de determinados puntos de salida, y reciben en su tarjeta la devolución. Sobre consumos turísticos, los que decía gastronomía, alquiler de vehículos, etcétera, tenían la reducción total del IVA, el 22%, los no residentes, y no pagan IVA, o sea, tienen IVA cero en el alojamiento a lo largo de todo el año. Para los residentes es distinta la cosa, pero van en el mismo, el espíritu es el mismo. No están comprendidos en tax free, porque digamos el tax free es cuando uno sale del país. La rebaja sobre los consumos turísticos, en vez de ser total, son 9 puntos de IVA, es lo que reclamamos todos cuando vamos a un restaurante y pagamos con tarjeta, les viene después por la ley los 9 puntos de devolución. Y el alojamiento, que tiene la tasa mínima, la del 10%, solo, digamos, en alta temporada la tenemos que pagar, pero fuera de la temporada también estamos exonerados. O sea, del 15 de noviembre al lunes siguiente a la finalización de Semana de Turismo, los residentes deben pagar el 10%. Fuera de ese periodo no hay IVA en el alojamiento. Algunas medidas recientes que el Ministerio de Turismo tomó para los operadores turísticos son líneas de crédito a bajas tasas de interés. También entraron en el seguro de desempleo flexible y parcial. Les han hecho unos préstamos a monotributistas y a unipersonales, se les aplazaron los pagos de algunos tributos y consumos de agua, electricidad. A las empresas rentadoras de autos y de servicios de transporte público que no sean regulares se les exoneró el 50% del pago de la patente, se les extendió el vencimiento de los avales a las empresas que están registradas en el Ministerio de Turismo, y se dieron algunos estímulos fiscales a proyectos de gran dimensión económica. La pregunta que nos hacemos es si son suficientes, y creemos que no lo son, porque básicamente tienen que ver con préstamos que hay que devolver, bueno, no hay cuestiones, apoyos que sean no reembolsables, digamos, pero bueno, un ayudo fueron. En algunos momentos del tiempo, el Ministerio hizo promociones coordinando con los operadores privados para algunas fechas, feriados largos, algunas vacaciones, yo qué sé, para el 24 de agosto, ¿no? Se entregaban noches de alojamiento pagando un menor número, o sea,
3 noches pagando 2, se les daba el checkout sin costo y acceso a algunos servicios que normalmente se pagan. La pregunta que queda planteada es que si son estos temas posibles de realizar actualmente, este tipo de promociones. Recientemente el Ministerio aprobó un protocolo para gastronomía y hotelería, un sello de operador responsable, y acá yo quiero tengo que hacer una parte con este tema, pero ahora voy a eso. También aprobaron un sistema automatizado de promoción digital para prestadores turísticos, materiales de promoción, o sea, tratando de transmitir confianza. Pero esto es bastante reciente, creo que fue en junio que salió esto. Esto que dice operador responsable, la OMT lo plantea también, en términos de la responsabilidad de brindar seguridades en materia sanitaria, seguridades en materia de que van a salir sin problema de un lugar en donde de alguna manera circula el COVID, pero es importante que decir claramente, cuando se habla de turismo responsable, el turismo responsable es otra cosa. Creo que hay por parte del Ministerio de Turismo un error en la aplicación del concepto de turismo responsable. Turismo responsable no es esto. Operador, digamos, realizar actividad turística de forma responsable es una cosa, y hacer turismo responsable es otra, pero bueno, se está manejando así, y no sé cuánta gente pueda entrar en este detalle, que yo conozco porque fue mi tesis de maestría vinculada al turismo responsable. Pero bueno, solamente un detalle. Entonces, lo que quiero cerrar, digamos, de alguna forma con algo que desde la OMT se está planteando, ¿no? Que los estados tienen que apoyar la salida de esta crisis del sector, porque en general se ha visto que el turismo tiene mucha capacidad, ha sido una actividad muy resiliente, y en muchos casos ha logrado, lidera la recuperación económica en algunos países. Entonces, lo que la OMT plantea es un apoyo firme, un apoyo urgente para salir de la crisis, y en forma coordinada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita en primer lugar? Si el Ministerio está planteando esto del protocolo, sería clave que ya el Ministerio capacitara a los operadores turísticos en el uso del protocolo. Los operadores turísticos no están metidos en este tema, y hay un ámbito especial donde se puede realizar, porque el INEFOP, el Instituto de Formación Profesional que funciona en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tiene desde el año 2016 una sectorial específica de turismo. Entonces podrían empezar por allí. No hemos escuchado, no hemos visto nada vinculado con esta capacitación específica. Entonces, como el turismo, si es una actividad resiliente, también lo sería en Uruguay. Entonces hay que buscar condiciones, flexibilizar las tarifas, las condiciones, el tema de las penalizaciones para quienes no pueden realizar los viajes. Todo el tema de la digitalización es clave, porque ahora la comunicación es de esta manera, es virtual, y la digitalización de toda la oferta tiene que ser antes, durante y después del viaje. Fomentar el turismo de proximidad, como decíamos, porque salir en el entorno cercano da más seguridad. Buscar destinos seguros, promover los distintos destinos del país como destinos seguros. Acordar planes con la comunidad, o sea, acuérdense lo que planteé del turismo como un vector de desarrollo local, y también el tema de formación. Entonces, hay un caso muy no sé, como para inspirarse, y es reciente. La Argentina acaba, bueno, en junio creo, tiene un plan de auxilio y capacitación a infraestructuras para turismo, le llaman PASIT, y tienen un fondo, es un fondo de auxilio, un plan que va
implica 2.000 empresas y 20.000 trabajadores, y son 3.900 millones de pesos argentinos, de los cuales 2.600 van al Fondo de Auxilio y Capacitación. El 80% de eso lo pone el Ministerio de Turismo de la Argentina, y el 80% es un crédito del BID. No sé cómo hace Argentina para seguir consiguiendo préstamo con la deuda que tiene, pero bueno, tiene ese préstamo. Uruguay no tendría ese problema porque hay fondos que podrían utilizarse, podrían pedirse porque no se han utilizado. ¿Qué busca este fondo de auxilio? Justamente proteger los empleos por 6 meses. También hay una parte para monotributistas y autónomos. Es un fondo complementario de 100 millones de pesos argentinos. Y después hay un plan que tiene que ver con infraestructuras. Quieren hacer 50 millones por provincia, para 50 provincias que son destino turístico, que se financia a través de un impuesto que es el impuesto país. O sea, acá enfrente tenemos un ejemplo, no hay ni siquiera que matarse mucho, está porque va en la línea. Entonces, obviamente desde la universidad lo que podemos hacer es decir, aportar ideas, y los que toman las decisiones son otros. Pero sí, como académicos, yo tengo algunas ideas para hacer investigaciones futuras vinculadas con esto. Tendríamos que cuantificar los montos que el Estado necesita para asignar tiene que dar para estas medidas de reactivar. También sería interesante ver cómo el turismo en Uruguay podría recuperarse a partir de los turistas que tienen segundas residencias, que llamamos, ¿no? Los propietarios de segundas residencias, y también el turismo en zonas fronterizas. Y también se podría trabajar en líneas de acción para profundizar el programa de turismo nacional de turismo social, del que no he oído que el Ministerio esté haciendo absolutamente nada. Hay algunos otros temas que son más de punto de vista académicos, pero que, más teóricos, perdón, pero que van a ser necesarios, como generar nuevos indicadores porque ahora, digamos, el tema sanitario debe entrar más allá de camas ocupadas o lo que se utilizaba previamente. Entonces, hay hay temas que requieren investigación, no sabemos qué va a pasar después de que se levante la pandemia, seguramente el turismo ya no sea más masivo, el turismo de eventos y convenciones difícilmente se vaya a recuperar tal como era. Creo que lo que va a tener más fuerza va a ser el turismo en espacios rurales y de naturaleza, que hay que ayudar, y hay que trabajar con los temas de la calidad asociada a la seguridad, a la confianza, con mucha información sobre los temas sanitarios y de limpieza. Entonces, hay cosas que podríamos aportar, lo que estamos intentando es que de algún modo nos escuchen. Por mí es todo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. La verdad que los datos son más que elocuentes de la situación que estamos viviendo. Y abrimos el espacio a preguntas. Si quieren con el micrófono, si quieren levanten la mano. Gabriela. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, Buenas. soy parte, junto con Silvia, desde el Instituto de Economía, trabajamos en estos temas, pero no, simplemente quería hacer algunas puntualizaciones de algunos temas que trató Silvia, que están sucediendo actualmente, que me parece importante recordar. Por ejemplo, el 9% que tú mencionaste de devolución bajó al 5%. Esa, junto con la baja de la devolución de las tarjetas de débito de 4 a 2, el gobierno aprobó en aquel primer decreto de miércoles antes de la pandemia, de que se declarara la baja de 9 a 5 puntos que nos devuelven cuando consumimos. Cierto. Entonces, como que por ese lado es como una medida que va todavía más en contra de lo que vos planteabas, ¿no? Después, respecto a lo que decías de INEFOP, hay que recordar que el gobierno decidió que los recursos de INEFOP fueron al fondo coronavirus. Entonces, Totalmente. en realidad, estos programas quedaron todos como desfinanciados.
y habría que tomar alguna decisión al respecto, lo cual, digamos, de acuerdo a lo que planteás, parece como importantísimo, ¿no? Y por último, simplemente lo que comentaba sobre los préstamos del BID. El BID sacó una línea específica de crédito para atender problemas de la pandemia, y que por supuesto Uruguay tiene disponible esos y otros préstamos que quiera tomar. Es simplemente una cuestión de voluntad política, como también lo planteabas. Así que bueno, nada, era solo esos detalles. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Sí, sí, es tal cual, tal cual. Juanjo. Juanjo. Sí, vos mencionaste al pasar 18 versus 19. Bajan un 33% los viajes y casi que se duplica el gasto. Sí. Esos datos surgen del informe de turismo interno, y bueno, sí, viajan menos, pero gastan más. Eso tiene que ver con el poder adquisitivo, el aumento del poder adquisitivo, me parece, ¿no? Pero podríamos, o sea, los datos son esos, y hay que recordar una cosa, ¿no? La encuesta sobre turismo, que está en los módulos de turismo, en la encuesta continua, apelan a la recordación. Entonces, digamos, pero todos los años son iguales, son comparables porque el modelo, digamos, el formulario ha sido el mismo y no tuvo cambios en la forma de relevamiento como está pasando ahora, ¿no? O sea, 2019 y 2018, me puede corregir Laura, pero son la misma, digamos, tienen la misma metodología. No hubo cambios. Pero hubo cambio en el formulario. Sí. No en la metodología de recopilar, pero sí en el formulario. ¿Cambios en las preguntas? Se cambió, sí, alguna cosa. Bueno, entonces, tal vez ahí justo Lorena está escribiendo en el chat lo mismo, que el cambio es en el formulario. Ok. No sé si Lorena capaz que nos puede ampliar un poquito más. En la forma, no, porque, digamos, siguió siendo creo que liberó, una encuesta continua a hogares, pero sí es lo que se preguntaba. Okay. Sí, siguió la encuesta continua. Hola, ¿me escuchan? Sí, Lorena, adelante. Sí, claro, siguió en la encuesta continua de hogares, siguió siendo el módulo en la muestra que era. El tema fue que se cambió el tema de cómo se levantaba. Antes se preguntaba por tipos de viaje, regular, no regular y demás, y ahora no, se pregunta en el hogar hasta 8 viajes que hayan realizado, pero se sacó la terminología esa que a veces confundía a la persona que se le hacía la entrevista. Eso fue uno de los cambios, por ejemplo. Después hay otra pregunta que era la de cantidad de viajes en total, también se modificó. Entendemos que se hicieron algunas mejoras, ¿no? En este año, o sea que 2019 sí tiene algunas diferencias en la forma de cómo se preguntaba. ¿Y vos pensás que esa caída de 6 millones a 4 millones pueda tener que ver con eso? No sabría decir exactamente si tiene que ver con eso. Tampoco, nosotros terminamos el informe de turismo interno y está para aprobar. Las autoridades todavía no lo podemos publicar. Cierto. No sé. Bueno. Cuando tengamos terminado, cerrado con autorización, lo vamos a difundir y bueno, ahí comparamos con el año anterior. Muchas gracias. No sé, capaz que Benjamín puede aportarnos algo más. Unmute. Ahí estoy, correcto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias y la verdad que el resumen ayuda mucho a en breve lapso tener todo en la cabeza. De todas formas, a mí me parece que todo lo que habíamos pensado para el turismo hoy es un insumo, dejó de ser un panorama sobre el cual basarnos para decir nada. Es absolutamente nuevo todo.
y tampoco sabemos muy bien esa curva que proyecta la OMT, según tú presentabas, Silvia. La verdad es una payada, porque nadie en tiempo real lo está siguiendo, por lo tanto, España tenía una predicción de lo que podía ser julio, agosto, y hoy es otra predicción una semana después que abrió la frontera y se le cayeron los ingleses y los alemanes. Y imagínense que nosotros abramos un día con Brasil, cosa que ojalá por ahora no hagamos, y lo que podíamos prever que pueden venir se acaba. Entonces, esa es la primera cosa que digo. Yo creo que todo está para estudiarse ahora. No hay nada, y lo que va a estar determinando son las condiciones sanitarias, lo que pueda pasar. Primer punto. Segundo punto, todo el negocio del turismo cambió radicalmente. Nadie pensó un hotel de 100 habitaciones para funcionar con 30. Por lo tanto, es muy probable que muchas de las cosas que existen dejen de existir, no van a poder funcionar. Y de hecho, muchos prefieren, dicen, sigo cerrado porque si abro y trabajo con esa ocupación, pierdo más plata. O sea, no hay, realmente no hay ni someramente una visión, por lo menos en lo nacional, de la gravedad de la crisis que estamos atravesando en el sector turismo. Por eso incluso en el documento que el doctor Tabaré Vázquez le presenta a Luis Lacalle Pou, al presidente, donde se proyectan escenarios, una de las cosas que se dice es: hay que aplicar dinero de salvataje para la infraestructura del turismo. Eso no se podía haber dicho nunca antes, o a nadie se le podía haber ocurrido. Ahora bien, imaginen ustedes que para poder recibir esos 1.700, 2.000 millones de dólares de dinero, eso implica tener una logística y recursos humanos capaces de recepcionar ese dinero. Al desaparecer eso, ya no va a poder ser. Y por lo tanto es un círculo vicioso negativo lo que estamos enfrentando en este momento. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que si yo le digo al mercado, vas a perder poder adquisitivo 2-3 puntos de aquí a marzo, ese mercado después, ¿cómo va a reaccionar con relación al turismo? Sí. Hoy lo que estamos asistiendo es un problema, y ya las encuestas lo dan, de comida, de empleo. Y por lo tanto, si quiero que el turismo ayude, tengo que generar condiciones para que el turismo, la gente tenga dinero en el bolsillo para poder hacer turismo. De lo contrario, no va a haber turismo. Puede haber un primer mes, un primer fin de semana, porque todos estamos desesperados, porque la gente tiene que sacar los niños, por todo eso que quiera, pero no es una realidad material real. No está el mercado realmente para eso. No hay demanda para eso, en serio, sostenida. Benjamín, en ese sentido, los economistas van a entender lo que estamos planteando. Los modelos de demanda que hemos encontrado en los estudios que hemos hecho muestran, confirman la idea del turismo como bien de lujo, o sea, como que tiene elasticidad de ingreso mayor que uno, o sea, cuando el ingreso cae, los gastos en turismo caen más que proporcionalmente, y cuando el ingreso de las personas aumenta más que proporcionalmente. Hay algunas cosas que lo vinculan, pero va por ahí. Entonces, ahí hay dos cosas: salvataje para la infraestructura y dinero para la demanda. Entonces, allí es muy complejo porque hay que definir áreas con el sector privado y demás, a ver quiénes pueden ser, entre comillas, locomotoras de la posible demanda de turismo. Entonces, los alojamientos, de alguna manera, alguna rentadora, incluso lo que puedan tener que ver con los monotributistas de guía y demás, son factores que hay que tratar de ayudar a los efectos de que efectivamente puedan volver. La otra cosa que a mí me parece es que hay que pensar cosas que nunca pensamos, porque la situación es como nunca antes. Entonces, si yo tengo una infraestructura gastronómica ociosa y tengo en el seguro de paro trabajadores ociosos,
y tengo que producir comida en forma eficiente desde el punto de vista económico y sanitario, ¿por qué no usar esas estructuras para producir lo que las ollas populares están o solidarias y son ineficientes? Y por lo tanto paso a hacer trabajar gente en algo que necesito y doy caja a un sector que hoy tiene cero. Por otro lado, yo creo que hay, y esto se los planteo porque me parece una investigación o por lo menos algo interesante, va a haber una región del país que es una burbuja. Esa región del país que es una burbuja es el centro vinculado a la implantación de UPM y el ferrocarril. Allí van a trabajar más de 3.500 personas que van a tener poder adquisitivo. Por lo tanto, el generar oferta y apoyar a que efectivamente pueda haber recreación y turismo en esa área y que eso me permita pensar que va a quedar infraestructura para el futuro, es un enorme desafío y una potencialidad que no va a haber en ninguna otra parte del país, por lo menos por ahora. Por lo tanto, eso está ahí. Lo otro es que la investigación de cuáles son las motivaciones de viaje y cómo están los mercados, utilizando nuevas tecnologías, sea SurveyMonkey, sean otras, para ver dónde están los potenciales clientes de esa demanda interna, es algo con que la academia puede ayudar enormemente, o podría ayudar enormemente desde mi humilde punto de vista. El tercer aspecto en el cual se puede ayudar es algo que tú mencionaste y que realmente siempre hemos tenido por problemas de metodología, porque es complejo, es saber esa segunda residencia, particularmente en el este del país o en la zona de Colonia, qué requerimientos tendría para venir más seguido o cómo poderle llegar más directamente. En particular en estos momentos, con algo que es vital, que el manejo de la pandemia a Uruguay le da una diferenciación de competitividad permanente en la medida que lo utilice seriamente. Y aquí voy a una cosa que tiene que ver con nuestro principal mercado. En términos normales hoy estaríamos diciendo que no podría venir casi nadie al Uruguay porque el dólar blue con lo que cuesta en el Uruguay hace inviable. Pero hoy, como no hay demanda y no hay oferta, las cosas no tienen precio. Y el principal precio de referencia es la salud. Por lo tanto, cuando eso se pueda de alguna manera mover, importa mucho poder tener detectado esos sectores para hacerles llegar la oferta vinculada a la calidad de la oferta de salud del Uruguay como factor de diferencial competitivo. Por otro lado, tú mencionaste el BID. El Uruguay, el último formato de un préstamo con el BID se denomina CLIP, por lo cual nosotros tendríamos un préstamo hasta 20 millones de dólares ya aprobado por el BID, del cual usamos 9 millones o 10 millones, y como el CLIP permite reorientar sin tener que pasar por el directorio, estaban dadas las condiciones para utilizar 10 millones de dólares en función de eso que tú mencionaste de la Argentina. Y hay otro fondo, que es el que está relacionado con el no uso de promoción, que la mejor promoción es ponerle dinero en el bolsillo a la gente para que pueda contratar servicios y viajar. Sin embargo, tengo entendido que se optó por la más sencilla, que es, se sacaron esos fondos y fueron ya a la Caja Nacional. Por lo tanto, se perdieron oportunidades en concreto. Y yo creo que hay dos cosas realmente interesantes que surgieron en esta coyuntura y que hay que verlas vinculadas al turismo. La primera es que Uruguay fue de los primeros países en retomar la producción audiovisual. La producción audiovisual tiene condiciones para exportar servicios de turismo y por lo tanto es algo que hay que trabajar, investigar en serio.
La segunda es que nosotros no teníamos hasta ahora posibilidades de competitividad cierta para el turismo de salud, porque requiere umbrales de inversión muy caros. Y lo que digo, y con esto termino, discúlpenme si fui largo, es que la telemedicina hoy está abriendo una oportunidad de turismo asociado también con segunda residencia que el Uruguay nunca tuvo antes, y que está asociada también al manejo responsable de la pandemia. Por lo tanto, no todo es negro, no todo es imposible, hay posibilidades, y si una cosa sí sabemos es que ahora hay que aprovechar para redefinir productos y para efectivamente investigar más en profundidad para que cuando vamos a buscar mercados tengamos más instrumentos en nuestras manos para poderle llegar a aquellos que llegábamos. Sobre lo de los valores de turismo interno, yo creo que sí, que efectivamente va a tener estos cambios. Nosotros lo veíamos año a año que muchas veces fluctuaban. 4 mediciones anuales no son de pronto lo que más nos ayuda a tener precisión, pero en todo caso es real que el mayor poder adquisitivo de la gente hizo que más gente viajara, gastara más cuando viajaba. Disculpen que fui largo. Muchas gracias, Benjamín. Una cosa que ahora se está promocionando y que tenemos algún tema que habíamos propuesto hace unos años es usar, ¿vieron el tipo de luncheon tickets que existe para ciertos pagos? Aplicarlos a turismo. Es algo que en el... O el inserso de España. O el inserso de España, o sea, un porcentaje. Cuando digo poner dinero en el bolsillo de la gente, hay que buscar la forma, pero es eso. Y que además, con un mecanismo de prepago, tiene la enorme virtud de generarle caja al prestador de servicio, que hoy es el enorme problema, no entrarle. Claro. Laura está pidiendo... Verá que no logro desmutearte, Laura. Me desmuteé yo. Ahora sí. No, que vos decías, digamos, el vínculo entre los ingresos y el turismo, digamos, cuando bajan los ingresos, digamos, pero lo que pasa es que ahora, digamos, Benjamín plantea una variable que todos las desconocimos y que históricamente no existió, que es el tema de ese factor salud que tiene un comportamiento que nosotros no sabemos. Tú mencionabas, quizás se abran las fronteras y nadie esté dispuesto a viajar. Esa es una variable que no la conocemos, y no digamos, para modelizarla es muy difícil, porque uno lo está haciendo con la historia y la historia cambió. Entonces esos modelitos que teníamos, que eran bárbaros hasta marzo, y ahora, no sé, justamente son de las cuestiones para mirar, porque todos los modelos y los indicadores que usábamos son otros ahora, porque los aspectos, las dimensiones son otras. La capacidad de carga ahora, que antes era un tema que en algún momento se tenía en cuenta, o sea, la presión de los visitantes sobre la localidad se medía de una manera, ahora es otra. Hay toda la variable sanitaria que no es lo que manejamos ni los economistas, ni los estadísticos, o sea, hay un montón de nuevas cosas, como bien decía Benjamín, que hay que verlas. El tema, la preocupación, y por eso creo que la movida de la dirección del instituto fue ofrecerle al ministerio, apoyo desde el punto de vista académico, ofrecérselo a la Cámara, o sea, tanto al sector público como al sector privado. Por ahora no han tenido, con la Cámara algo más, pero no han tenido mucho eco. Y el hecho de cómo se están tomando las medidas, donde hay una apuesta, desde el punto de vista del Estado me refiero, ¿no? Hay una apuesta a la contracción, y bueno, y el artículo, el 90/20, achica, no sé qué posibilidades hay de que se escuchen estas cosas, pero lo que está clarísimo es que lo que no se invierta hoy va a generar unos perjuicios que van a ser muy difíciles de levantar
pasada la pandemia. Eso lo venimos analizando desde muchos puntos de vista, no solo nosotros, lo hace la ONU, lo hace la CEPAL, lo hace el Fondo Monetario, pero bueno, más que ofrecer elementos de rigor para tomar algunas decisiones, no podemos hacer. Silvia. Ahora sí, ya pasa el camión y ya se va el ruido. Una cosa bien interesante, deme un segundo, por favor. Sí, el camión. Una cosa bien interesante que planteaba Benjamín, que me parece que es bien relevante, y es que justamente si uno estaba pensando el turismo, sobre todo pensando en turismo interno, obviamente, como primera etapa, asociado a los ingresos de las personas, con una presunción o una proyección de caída de los ingresos reales durante este año, y también con pérdidas de empleo, pero pensar que tenés ahí un polo, un foco de que no te va a durar mucho, pero que te va a durar unos cuantos meses y probablemente hasta este año y una parte del siguiente, en donde tengas una gran creación de empleo, que está asociado a UPM, el hecho de lograr atraer, digamos, esa posibilidad, digamos, de generar, quizás, me parece como más difícil quizás que hagan inversiones propiamente en la zona, pero sí podés atraer para que esa gente se pueda mover al resto del país y que eso lo puedas diseminar si la oferta se modifica, ¿no? O sea, si de repente los que están en otras localizaciones intentan acercar la oferta que ellos tienen a esta gente por pocos periodos de tiempo, yo que sé, el fin de semana, un día, lo que sea, eso quizás sea más económico para que no implica, digamos, una nueva inversión en la zona centro, y sí podés movilizar esos ingresos y descentralizarlos precisamente de ese lugar. Todas las plataformas digitales pueden ayudar, y además puede generar un círculo virtuoso que en vez de que se termine generando un turismo quizás negativo en las cercanías de esa zona, si lográs estimular una salida de la zona hacia otros lugares, me parece que eso sería excelente. Ahora, el Estado no va, yo estoy segura, tengo la presunción de que el Estado no va a hacer nada de esto, ni va a ser probablemente el nexo que logre entre algunas cuestiones va a ser bastante frágil, porque la idea es que, sabemos que la idea de este gobierno es que los privados son los que nos van a sacar adelante, así que si no se les ocurre a los privados, una pena verdaderamente, porque yo no creo que, primero, ni que se invierta en nada, digo, ni en plata ni en ideas. Por tanto, el papel del Ministerio de Turismo, de ahora en más, es otro. Capaz se parece más a las reuniones de cóctel, pero no creo que efectivamente juegue un papel de nexo como lo jugaba en otro momento del tiempo. Ni en generación de ideas, ni en acercar cosas que están más lejos. Esa es esa es una preocupación que modifica a su vez todo el escenario, ¿no? Porque con un escenario movido como estamos ahora, y con el papel del Estado yéndose para atrás, y con la idea de que no solamente yéndose hacia atrás en el sentido de inversiones o o sea, con la idea de hacer un ajuste por todos lados, de seguir contrayendo la demanda, y sin interés alguno en invertir en estas cosas, entonces, creo que algunas potencialidades las pueden llegar a llevar adelante los privados, ¿no? Si se les prende la lamparita, porque si no... Pero ahí me parece que el rol de la academia, me parece que ahí es donde tenemos que tratar de poner los temas arriba de la mesa de alguna manera. Nosotros Benjamín, Ramón, hemos participado en unos conversatorios que ha realizado el Instituto de Teoría y Urbanismo. Ahora veo a Carolina, a Joaquín y a Martín asistiendo a este encuentro. Hola Martín. Y me parece que estas cuestiones que tienen que ver con los territorios,
Me parece que son temas que podríamos investigar en conjunto. Es difícil, o sea, uno genera y lo propone, pero no es el que lo dispone. Ahora, tenemos, me parece, la obligación de por lo menos ponerlo sobre la mesa, me parece, ¿no? Hay que encontrar la forma, pero hay ideas interesantes y cuestiones que tenemos posibilidades de llevar adelante, ¿no? El Instituto de Teoría del Urbanismo habían empezado un trabajo con la cadena de valor de algunos cuestiones productivas, y ahora habían empezado con la de turismo, pero la pandemia los dejó colgados del eslabón de la cadena, ¿no? No sé. Bueno, ¿alguna preguntita más como para finalizar? Benjamín está preguntando. Ahí, dale, Benjamín. Simplemente con lo que Silvia recién decía, mi propuesta no es solamente para que de otros lados, o sea, vayan los de la región centro, trabajadores a otros lados, sino generar la posibilidad de desarrollos locales que efectivamente tengan capacidad de captar, pero que al mismo tiempo nos dejen en proyección, partiendo de la base además, que en 2 años el ferrocarril central va a llegar a Paso de los Toros, que va a ser un cambio radical en el territorio, y que incluso hay un ramal que ya se terminó o está prácticamente terminado, Paso de los Toros, Paysandú, de que cambia radicalmente las condiciones. Entonces, el viernes, yo lo puse ahí en el chat, comenzaron las obras de un hotel 4 estrellas, similar al de Howard Johnson en Conchillas, por la otra construcción, que eso va a quedar, por lo tanto hay una oportunidad ahí que no existía, digamos, realmente. Entonces, hay una consultoría que quedó pronta en OPP Mintur, de oportunidades para Rincón del Bonete, Paso de los Toros y San Gregorio Polanco, por lo menos, a los efectos de tener capacidad y desarrollar infraestructura y oferta turística. Entonces, eso me parece que hay que ponerlo bajo el radar para investigar. Lo mismo que las investigaciones que Silvia decía. Yo creo que con las nuevas tecnologías, ¿qué está pensando el uruguayo para viajar y demás? Es algo que la academia debería intentar, si se pudiera, con esa tecnología, no esas investigaciones de largos procesos acumulativos, sino tener respuestas rápidas de evaluar Facebook, Twitter, SurveyMonkey, etcétera, y decir, los millennials están pensando tal cosa. No necesita más o menos uno quien gana la elección. Lo que se necesita son las tendencias de lo que está haciendo. Lo mismo que si se abre con la Argentina, ¿no? Si se abre con la Argentina, el tema es llegarle con el mensaje que queremos llegarle, y además para que venga como aliado estratégico, no para generarle un problema de salud, sino para poder aprovechar el tema de vida. Entonces, eso es lo nuevo, no sé si me explico. Así, si no hacemos algunas cosas de ese tipo desde la academia, también los tiempos hoy son dinámicos, porque en cuestión de minutos un brote te cambia todo. Entonces, esas figuras que vos tenías las tenés que dejar. Es eso, yo creo que hay una gran oportunidad, y para el pensamiento, la investigación y demás, es un desafío fenomenal, porque tiene que ver con la sobrevivencia de todos, y de un sector, en este caso como el turismo, que realmente está yo diría que, como decía el comandante Márquez, ¿no? Estamos al borde del precipicio y decidimos dar un paso. Estamos realmente muy complicado. Bueno, mi intención no era dejarlos a nadie preocupado, mi intención era un poco compartir estas ideas, ver el potencial que hay desde distintos ámbitos de los métodos cuantitativos para poder hacer alguna investigación y los aportes. Y bueno, eso, me parece que desde la ética de académicos tenemos que dar la talla, como decía la Murga.
Yo les agradezco mucho la escucha y estamos en contacto. ¿Va a quedar disponible la grabación, Andrés? Sí, va a quedar disponible, y si me podés pasar las diapositivas, te lo agradezco y ya las subo. Ya te las estoy pasando. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, y les comentamos que el miércoles que viene tenemos un joven investigador del IESTA, que es Pablo Mones, y el título de la charla será Dinámica de la estructura de precios en Uruguay. Les agradecemos la presencia y nos vemos el miércoles que viene. Bueno, muchas gracias a todos. Chao. Nos vemos. Chao a todos. Gracias, muy amables. Chao. Chao.